Bienvenido de nuevo a Charlando de TVO. Seguimos esta semana hablando de personajes del TVO español. Esta semana le toca el turno a Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio. Ya sabéis que, como os comenté, en la tradicional TVO, los tradicionales TVO españoles, pues la mayoría de los títulos tenían una rima, ¿no? Era Mortadelo y Filemón, Agencia de Información, El Botón y Sacarino, Los YouTube Vespertinos, pues estos eran Pepe, Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, ¿vale? Eran dos albañiles, o dos obreros, o dos chapuceros, como queráis llamarlo, que se encargaban de hacer trabajillos para gente que se los encargaba, pero claro, ya os podéis imaginar que tratándose de un TVO de humor y además son personajes de Ibáñez, que ya conocemos un poco el estilo de Ibáñez, de cómo funcionan sus historietas, pues ya podéis imaginar que la risa estaba garantizada, ¿no? Estos dos personajes nacieron en 1966, en la revista Tío Vivo, que era una de las más importantes que hubo en su momento, como ya hablamos el otro día de los TVOs, ¿no? Decíamos Pulgarcito, Dindán, Tío Vivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esta era una de las más importantes, donde prácticamente casi todos los personajes de TVO pasaban en algún momento por Tío Vivo, o nacían en esa revista, o de otra revista pasaban a esta, pero Tío Vivo, digamos que era un referente del TVO español. Bueno, ahí tenéis la imagen. Este es Pepe Gotera, el jefe, lo veis que tiene el bombín y su bigote, era el encargado de llevar adelante los trabajos, ¿no? Y aquí tenéis a Otilio, que era el subordinado, el que trabajaba con él, el liante, el que lo liaba todo. Además, Otilio, la gracia que tenía es que casi siempre, en la primera viñeta, cuando llegaba Pepe Gotera a decirle que tenían un trabajo que hacer, siempre nos lo encontrábamos comiendo, ¿no? Y siempre tenía un hambre voraz, y entonces siempre estaban los bocadillos y las cosas que se hacían eran exageradas, ¿no? Pues a lo mejor le veíamos comiéndose un bocadillo, una vaca entera, o una ballena, o saliendo de un queso gigante, porque se decía que se estaba comiendo una tapita de queso y se estaba inflando de comer, ¿no? O sea, de un hambre desmedida que siempre estaba ahí, pues era otro elemento cómico, ¿no? Y bueno, ya os podéis imaginar, tampoco hay gran cosa que decir, simplemente pues estilo de Ibáñez significa que la cosa se va a ir liando poco a poco, que cada vez vamos a tener más follones, más problemas, y al final vamos a terminar viendo los personajes que huyen de alguien, normalmente la persona a la que les ha hecho el encargo, como ha salido todo desastroso, porque ya os podéis imaginar, pues una sucesión de enredos y de malentendidos y de meteduras de pata que al final pues terminaba todo hecho un desastre, ¿no? Entonces, bueno, es muy comparable a otras obras de Ibáñez, ¿no? Ya hemos visto unas cuantas, vimos Mortadelo y Filemón, hemos visto El Botón y Sacarino, vimos Rompetechos, pero decíamos que Rompetechos era distinto porque al actuar solo no tenía ese componente de desastre tan grande como esta gente, ¿no? Rompetechos era más la falta de entendimiento, los equívocos eran porque no veía bien, etcétera. Aquí tenemos la tradición típica de dos personajes o más, ¿vale? Un jefe y un subordinado, y al final pues siempre hay una carrera, terminan metiendo la pata y todo sale mal y terminan huyendo, ¿eh? Aquí lo podéis ver, os lo voy a enseñar aquí. ¿Veis la típica viñeta final donde aparece huyendo porque todo ha salido mal, ¿no? Bueno, este es uno de los tomos donde se recopilaron en los años 70 todas estas historietas. Cuando llevaban un número concreto, pues las solían recopilar en la colección Olé, ¿vale? Que esta colección fue muy famosa y recopilaba casi todos los personajes de TVO. Entonces, bueno, pues yo creo que, supongo que la gente de mi generación lo recordará, porque ya digo que hay muchos personajes de TVO antiguos, algunos son más recordados que otros, pero yo creo que estos son de los que más, o sea, a la gente de mi edad le preguntáis por Pepe Gotera y Otilio y va a saber quiénes son, ¿no? De hecho, hubo una serie de televisión en finales de los años 90, principios de los 2000, no me acuerdo muy bien, que se llamó Manos a la Obra, que era muy parecida a esto. La gente decía que era los cómics de Pepe Gotera y Otilio pasados a serie, otros decían que no, otros decían que era una copia, en fin, el debate de siempre, pero sí es verdad que en cierto modo se inspiró, porque la serie de la que estoy hablando pues es muy parecido a esta, eran dos chapuzas que estaban siempre liándola, ¿no? Bueno, pues me imagino que habrá también algún recopilatorio de Pepe Gotera y Otilio, ¿vale? Que dentro de la colección esa de lo mejor pues podéis buscarlo y si os interesan los personajes, bueno, pues como siempre digo, ¿no? Yo os lo presento, os cuento un poquito de qué van sus historias
y ya si os pica la curiosidad, pues ahí podéis buscarlo. Bueno, la siguiente creación, y digo creación porque no es un personaje de lo que voy a hablar, es un grupo de personajes, ¿vale? Es un grupo de personajes porque ahora vais a ver que esto fue una idea muy original de Ibáñez, que en su momento fue rompedora. Ahora hoy en día ya nada nos sorprende porque lo hemos visto prácticamente todo, pero en su momento fue muy rompedora esta idea, porque no era un grupo de personajes, era una vivienda entera, era un bloque de viviendas donde se desarrollaba, la acción, ¿vale? Muchos diréis, uy, esto me suena a mí a la serie esta de Lo que se avecina. Pues prácticamente podríamos decir que el origen de ese tipo de situaciones, donde no hay un protagonista, sino que el protagonista es el edificio entero, todos los personajes que habitan el edificio, pues eso surgió con la serie de las que voy a hablar, que se llama 13 Rues del Percebe, ¿vale? ¿Veis el título? Esto es un recopilatorio de superhumor, que de los muchos recopilatorios que hay. Ahora creo que hace unos años salió un integral con todas las historietas de 13 Rues del Percebe, porque, bueno, las historietas no eran historietas de varias páginas, sino que eran una sola página, que normalmente solía estar al final de las publicaciones, en la contraportada solía estar la historieta de 13 Rues del Percebe, ¿vale? Este se creó en 1961, donde en la revista Tío Vivo, como hemos dicho antes, la revista Tío Vivo era como un campo de pruebas donde pasaban todos los personajes, o la gran mayoría de los personajes, que luego o bien tenían publicación propia o bien pasaban a otras publicaciones, en fin, donde alcanzaban, digamos, la popularidad, ¿no? Se publicaron un total de 386 páginas de 13 Rues del Percebe. Hemos dicho que eran páginas individuales, que no eran historietas de varias páginas, porque dentro de la página teníamos varias historietas. Ahora lo vamos a ver, ahora os voy a poner en pantalla una página, la voy a dejar ahí fija un rato porque vamos a ir viendo lo que pasaba en cada parte, ¿no? Decíamos que la estructura era un edificio, lo estáis viendo ahí, ¿veis? ¿Veis esta página ahí? Que es un bloque de edificio donde hay varias viviendas y en cada vivienda habita un personaje distinto, y en cada vivienda, cada personaje que habita en cada vivienda es un chiste propio, ¿no? A mí me parece que esta es una de las obras más geniales de Ibáñez. Yo, ya sabéis, os lo dije en su momento, que a mí Ibáñez me gusta mucho, que Mortadelo y Filemón son mis favoritos, pero yo creo que 13 Rues del Percebe está a la par. Pues ya no solamente porque en cada página puedes leer un montón de chistes, sino que también la genialidad, ¿vale?, de inventar distintos personajes y de inventar un chiste para cada personaje y una situación para cada personaje semana tras semana durante 386 páginas. Teniendo en cuenta que Ibáñez, como dijimos en su momento y veremos en el especial que haré a final de temporada, Ibáñez no solamente hacía una serie, Ibáñez hacía un montón de series y tenía que entregarlas semanalmente. O sea, imaginaros a Ibáñez haciendo Mortadelo y Filemón, 13 Rues del Percebe, El Botón de Sacarino, Rompetecho, mil cosas más. Una persona que vivía prácticamente, y él se ha caricaturizado muchas veces, atado a la mesa, encadenado a la mesa de dibujo, ¿no? Como que tenía mucho trabajo y tal. Bueno, ya hablaremos de él en su momento, porque merece que le dediquemos un programa. Bueno, esto era una genialidad. ¿Por qué? Porque eran absolutamente todos los detalles de todas las viñetas, porque en realidad la página era el edificio, como habéis visto, y cada viñeta se podía leer en el orden que uno quisiera, no era secuencial, no empezaba por la primera viñeta de arriba y acababa por la de abajo. Yo podía leerme la de arriba, la de abajo, la de derecha, la izquierda. Hay veces que ciertas situaciones interactuaban y a lo mejor pasaba algo en un piso que afectaba al resto de los pisos, ¿no? Pero bueno, normalmente eran independientes. Pero aquí lo que entraba en juego era absolutamente todo, no solamente cada vecino ni lo que le pasaba a cada vecino, sino que ahora vamos a ver que en la azotea hay un gato y un ratón, y con las reglas del juego cambiadas, ¿no? No es el gato el que persigue al ratón, sino el ratón el que persigue al gato, y además le hace faena de todo tipo. Luego, con el tiempo, incluyeron en las escaleras del edificio una telaraña de la cual colgaba una araña, y esa araña se disfrazaba en cada historieta que había de 13 Rues del Percebe. La araña salía disfrazada de una cosa distinta, un poco como un guiño a Mortadelo, ¿no? Porque al fin y al cabo es el mismo personaje, el mismo creador, perdón. Bueno, vamos a ir viendo un poquito cómo era la historieta. Así, os voy a poner una cualquiera, ¿vale?, para que la vayáis viendo en pantalla. Y si os fijáis bien, en la parte de abajo
lo primero que vemos en la acera es un hombre que sale de las alcantarillas, ¿no? Este hombre pues vivía en alcantarillas, según comentó él en la primera historieta, se le había alquilado la portera, ¿no? Y bueno, ahí vivía y también pues cada situación o cada inquilino, cada cosa era una situación cómica, ¿no? Entonces, teníamos primero el hombre que vivía en la alcantarilla, luego veis aquí encima de la alcantarilla tenemos la portería, que la portera, bueno, pues la típico, o bien estaba atendiendo gente que buscaba piso, o bien estaba contando cosas que pasaban en el piso, en fin, había una serie de pequeños gags, de pequeños chistes. Ya hemos dicho que cada viñeta, o sea, cada parte del edificio era una viñeta y cada viñeta era un gag, un chiste, un golpe. Al lado de la portería tenemos al colmado Senén, ¿vale? Don Senén era el dueño del colmado. Bueno, el colmado es la tiendecilla del barrio de toda la vida, ¿no? Y este hombre pues siempre estaba intentando estafar a los clientes, siempre estaba intentando hacer algo, vender carne que no era, o productos en mal estado, o se isaba con el peso, etcétera. No, hay una mujer que sale con un trozo de naranja así y dice, yo no creo que esto sea un kilo de naranja, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, encima de esto había un veterinario que siempre estaba pues intentando curar animales. Bueno, ya podéis imaginar que al final pues no, cada consulta del veterinario era un chiste, ¿no? No salían las cosas bien o hacía cosas estrambóticas, ¿no? Al lado del veterinario vemos una pensión, ¿ves? Esta mujer tiene la pensión a tope, hasta arriba, no le cabe ni un alfiler, pero insiste en seguir metiendo gente en la pensión. Entonces, claro, vemos que la gente está pues unos encima de otro, que no cabe nadie más, pero ella intenta ahí meter cada vez más gente para sacar dinero, se supone, y eso creaba también situaciones cómicas. Bueno, encima, en la planta de arriba, tenemos a una mujer que es de la protectora de animales y que tiene varios animalitos en su casa, y eso pues también provoca algunas situaciones cómicas, ¿no? Porque depende del tipo de animal, pues hay cosas que le ocurren de una manera u otra, ¿no? Al lado tenemos a un científico loco. Esto es muy curioso porque luego os voy a hablar de esta viñeta del científico loco, porque este lo que hacía era crear bichos y monstruos y cosas raras, ¿no? Y eso provocó que la censura de la época dijera que una persona no podía crear vida, porque la creación de vida estaba destinada a Dios, ¿no? Entonces no podía crear vida, por lo tanto obligaron a Ibáñez a quitar a ese personaje de la historieta. Ibáñez lo hizo de una forma genial, de una forma muy buena. Hizo unas historietas en las cuales él se despedía porque decía que la creación que iba a hacer era muy grande y no cabía en el piso, entonces era el pretexto para irse del piso, con lo cual ya el personaje desapareció, pero no desapareció de golpe, no desapareció de un día a otro, sino que se despidió. Y luego, ¿qué ocurrió? Que durante unas cuantas historietas la casa del profesor loco estaba vacía, con lo cual lo que veíamos ahí era a la portera que vivía en la planta de abajo enseñándole el piso a distintos posibles personas para alquilarlo, ¿no? Y al final se lo quedó un sastre. Entonces vemos la transición, está bien hecha, no es en una semana aparece el doctor y la semana siguiente aparece el sastre y la gente dice, bueno, ¿de dónde ha salido? Sino que una pequeña continuidad, ¿no? Ibáñez quiso hacerlo así, me imagino, no sé si por darle un poquito de gracia al asunto o porque mientras pensaba qué tipo de personaje metía en ese hueco que había dejado el científico loco, pues durante una semana pues estuvo la portera enseñándole el piso a los demás. De pronto ya pues apareció un sastre, pues ya la gente imaginó que era el que se había quedado con el piso, ¿no? Y eso también provocó pues situaciones cómicas porque el sastre hacía una serie de diseños que eran también hilarantes, ¿no? Bueno, encima en la planta de arriba teníamos a un ladrón, ¿vale? Que siempre pues estaba hablando con la mujer, le contaba las cosas y qué hacía, y bueno, pues en los chistes pues ya vemos las situaciones. No, lo bueno de esto es que no veíamos lo que ocurría, pero el comentario de la mujer con él sabíamos lo que había pasado, ¿no? Entonces ya sabía que había habido un robo, que había habido un intento de no sé qué, y bueno, bien. Luego, al lado tenemos una casa con una mujer que tiene un montón de niños pequeños y una hija mayor que está siempre buscando novio, ¿no? Entonces, la gracia de esta viñeta era que cuando la chica traía algún pretendiente a casa se encontraba siempre a los gamberretes haciendo alguna gracia o fastidiando al pretendiente. Claro, la chica siempre se quejaba de que nunca iba a encontrar novio con esta situación, ¿no? También es muy graciosa. Luego, arriba del todo, en la azotea, donde está el cartel de 13 euros del Percebe, tenemos a Manolo,
que era una persona que se supone que era un artista que debía dinero a mucha gente, y entonces siempre teníamos a los acreedores llamando a la puerta buscándolo para que le pagara lo que le debía y tal, y él siempre buscando la forma de no pagar, de escaquearse, etcétera, etcétera. También había situaciones cómicas debido a esto, ¿no? Y luego tenemos lo que os he dicho antes, el gato y el ratón, que el ratón era el que fastidiaba al gato y el que le hacía la vida imposible. Y luego también otro elemento importante que parece que no, pero también tiene su gracia, es el ascensor. Vosotros diréis, ¿un ascensor puede ser protagonista de una historieta? Bueno, el ascensor no era protagonista en el sentido de hablar y gesticular, pero sí siempre ocurrían cosas en el ascensor. O lo robaban, o estaba roto, o la gente hacía cosas a través del ascensor, a veces que aparecía alguien dentro del ascensor con una hoguera encendida para calentarse. Era otro elemento más. Entonces, si analizáis bien la página, ¿vale? Veréis que siempre ocurre algo. Aquí no está el dinamismo de Ibáñez, porque no es una historieta continuada en la que hay persecuciones, pero siempre cada viñeta tiene su detallito, su gracia, sus personajes bien definidos, no hay dos personajes que se parezcan, y no sé, a mí me sigue pareciendo y Mortadelo y Filemón, el Mortadelo y Filemón por el dinamismo que tenían y por las exageraciones, como yo decía, y esta por la idea, la imaginación de Ibáñez para cada semana, ¿vale? Hacer no un chiste, sino un montón de chistes, porque eran 2, 4, 6, 8, 9 o 10 chistes por cada página. Ten en cuenta que estaba el gato y el ratón, que estaba el que debía dinero, y luego cada inquilino, la alcantarilla, lo que pasaba alrededor, por fuera, o sea, era impresionante, ¿no? Yo os lo recomiendo, sí uno de los que recomiendo. Hay otros que veis que no lo recomiendo y que os digo, bueno, ahí tenéis el volumen por si queréis comprarlo, pero sí os digo que el integral que salió hace unos años, que os lo compréis porque está muy, muy divertido, muy divertido. Ya sabéis que os digo lo de siempre, las historietas cuando repites el mismo esquema, pues a veces son repetitivas, pero estas, aunque sean repetitivas, como lo que se valora ahí también es la imaginación de la persona, ¿no? Yo ahí me imagino siempre, cuando leo Tercero del Percebe, y todavía me sigue gustando, y lo he releído 1000 veces, yo ahí me imagino a Ibáñez pensando qué va a hacer el ladrón esta semana, qué va a hacer el médico, qué va a hacer el doctor, el profesor loco, a ver qué faena se me ocurre para que los niños fastidien al pretendiente de la chica, en fin, absolutamente genial, ¿vale? Yo os lo recomiendo. 13 Rue del Percebe, ¿vale? Una historia buenísima. Luego, cuando se dejó de publicar, salieron un montón de recopilatorios y no sé si fue para este volumen en concreto que os estoy enseñando, pero luego en el año 2002 hizo una página nueva, que no sé si está por aquí. No fue para este volumen, no. Bueno, sí, lo que pasa es que estaba al principio, perdón. Es que en el integral sale al final, pero aquí sí sale al principio, ¿veis? Aquí pone perfectamente 2002, ya se ve, si lo comparáis con los dibujos que os he enseñado antes, ya se ve, como decimos siempre, el cambio de estilismo gráfico de Ibáñez, ¿no? Es ya más acorde a los dibujos de Mortadelo y Filemón de esa época. Y también cambia un poquito la concepción, ¿no? Ya los personajes siguen siendo los mismos, pero ya adaptados a situaciones reales y tal. Es la única que se hizo con dibujos modernos, con este estilo moderno, ¿no? Porque ya, bueno, hizo creo que fue, es que no sé, no me baila, si primero se hizo para este tomo y luego ya salió en el integral, porque el integral es posterior. El integral aparece, creo que es la última página. Pero aquí aparece la primera página porque no sé si fue para esto o no. Pero bueno, el caso es que da igual porque fue una página nueva que se hizo después de muchísimos años, ¿no? Y también como anécdota, pues contaros que cuando Ibáñez perdió los derechos de sus personajes, ya lo veremos en su biografía cuando haga yo el especial de él, hubo un momento en que perdió derechos de los personajes y no podía publicarlos él, porque los tenía la editorial. Entonces se le ocurrió una muy parecida que era 7 Rebolling Street o algo así, que era prácticamente lo mismo, pero con otros personajes y otras situaciones, pero el concepto era el mismo, ¿no? Bueno, pues ya es la última creación de las que os voy a hablar de Ibáñez. Digo que Ibáñez tuvo muchas más, pero bueno, como le dedicaremos un especial, la idea de esto no es de hablar de Ibáñez en sí, sino hablar de los personajes de TVO, de los TVOs que yo leía, ¿no? Ya hemos dicho que a Ibáñez le dedicaré un programa.
Entonces ya la semana que viene seguiremos hablando de personajes de TVO muy reconocibles para la gente de mi generación, ¿vale? Y muy recomendables para la gente de vuestra generación, que sois más jóvenes. Y espero que os haya gustado el programa y la semana que viene seguiremos hablando de más personajes de TVO.